Hola, saludos a todos y bienvenidos a una nueva práctica de estadística aplicada con el uso de StatGraphics. Esta ya es la quinta práctica y en ella veremos las técnicas de regresión y correlación cuando contamos con dos variables cuantitativas. Nos centraremos en los modelos de regresión lineal simple para comenzar y de ellos obtendremos también, además del modelo en concreto, alguna medida de correlación entre las dos variables cuantitativas, medidas de bondad de ajuste del modelo que hemos calculado, gráficos para poder ver de forma más intuitiva tanto los resultados como la adecuación del modelo que hemos calculado a los datos, y también algunas pruebas inferenciales como contrastes para ver si el modelo que calculamos explica suficiente la variabilidad de la variable dependiente, contrastes para ver si los parámetros del modelo son significativos y también para ver si existe o no falta de ajuste de ese modelo que hemos determinado. Finalmente también podremos comparar con otros tipos de modelos que nos proporciona StatGraphics y con los que podremos ver, bueno, pues si hay otros tipos de modelos que son más interesantes para poder explicar esa relación entre las dos variables cuantitativas en lugar del modelo lineal, que es el que haremos de forma inicial. Vamos a comenzar viendo en esta práctica un ejemplo. Nos dice, en un estudio ecológico se establecieron 23 parcelas circulares de 8 metros de diámetro, en una zona donde los castores provocaban la caída de los álamos al alimentarse de su corteza. En cada parcela se contaron los tocones que quedaron de los álamos derribados por los castores y el número de larvas de una determinada especie de coleópteros, con los siguientes resultados escritos en la hoja de datos de esta grafía adjunta. Contrastar si el número de larvas es una función lineal del número de álamos derribados a un nivel de significación del 2,5%, y en caso afirmativo calcular la ecuación de la recta de regresión, hallar una medida de la bondad de ajuste lineal y determinar si existen residuos atípicos y puntos influyentes. Bueno, aquí lo que nos pide es que contrastemos si el número de larvas es una función lineal del número de álamos derribados o cómo podemos establecer esa función lineal entre el número de larvas y el número de álamos derribados. Entonces, en este caso, la y va a ser el número de larvas, que lo que nos dice es que es una función lineal del número de álamos derribados. Es importante determinar siempre cuál es la y y cuál es la x. Entonces tenemos que determinar siempre inicialmente bien cuál es la variable y, la variable dependiente, y cuál es la variable x, la variable independiente o explicativa, que nos va a dar información para poder dar estimaciones con esa función lineal de la variable y, de la variable dependiente. Vamos a hacer uso de StatGraphics, como hemos dicho. Los datos los tenemos ya en Excel. Aquí tenemos los tocones y las larvas. Bueno, hemos dicho que íbamos a tratar de observar el número de larvas en función del número de álamos derribados, el número de tocones. Entonces el número de larvas va a ser la y el número de tocones la x. Aquí lo tenemos con título. Cada una de estas columnas representan una variable y las tenemos con título. Podríamos copiarlas con el título y decirle a StatGraphics que lo estamos copiando con el título, o copiar solo los datos y luego incluir nosotros el título de cada una de esas columnas. Vamos a hacerlo con el título, por ejemplo. Aquí pegaríamos
y le decimos que se incluye el nombre de columna. No tenemos comentarios, pero si hubiéramos tenido una segunda fila debajo de los nombres de las columnas, también con los comentarios, podríamos pegarlo y que lo recogiera directamente estas Graphics. Bueno, como le hemos dado que pusiera los nombres de las columnas, ya los ha puesto aquí también. Y tenemos las 24 observaciones. Para poder hacer el análisis de regresión lineal, tenemos que ir a relacionar un factor, como solamente vamos a hacer una regresión lineal simple en la que tenemos y frente a una variable x, solamente tenemos dos variables cuantitativas, vamos a utilizar relacionar un factor regresión simple. Relacionar un factor regresión simple. En la i hemos dicho que vamos a meter larvas, vamos a utilizar la variable que depende de la otra, es larvas. Queremos predecir cuántas larvas hay en función de los tocones. Y la x va a ser el conjunto de tocones. Le damos a aceptar. Aquí tenemos una amplia gama de modelos que podemos utilizar cuando vamos a hacer una regresión simple. Aquí solamente nos indica regresión simple. Todos estos serían diferentes tipos de regresiones. La más sencilla es la regresión lineal, pero veremos también al final cómo podemos hacer el resto de regresiones y compararlas con la regresión lineal. Aquí tenemos también incluir constante. Esto nos permite incluir ese valor constante alfa al modelo, que es el valor que toma la i cuando la x es igual a 0. Del mismo modo que hemos dicho que podríamos ver diferentes modelos, bueno, pues aquí también vamos a incluir la constante, pero podremos generar también un modelo sin la constante si vemos que no es significativa. Podríamos volver después, quitarla y volver a ejecutar el modelo. Y el ajuste que vamos a utilizar es el de mínimos cuadrados, que es el más habitual. Aquí ya tenemos los resultados que nos ofrece esta gráfica. Vamos a comenzar con el resumen del análisis, pronósticos, residuos atípicos y puntos influyentes. Y en gráficos podemos ver el gráfico del modelo ajustado y residuos frente a predichos, los valores de los residuos del modelo representados frente a los y gorro, que son los que damos como predicciones para cada dato de la X. Bueno, pues para comenzar tenemos aquí el modelo de regresión lineal simple. Hemos dicho que es el modelo de regresión lineal. La ecuación será y es igual a más bx o también alfa más beta x. Se puede ver de diferentes formas representado dependiendo de la literatura o del software, pero el significado es el mismo. La variable dependiente, la que depende, es la i y depende de la variable x, la i es larvas, y depende de la variable x que es tocones. El número de observaciones que tenemos es 24 y aquí tenemos ya los contrastes de hipótesis que vamos a aplicar para poder determinar si este modelo lineal que queremos calcular es adecuado o no. Bueno, pues si nos fijamos en el análisis de la varianza, para comenzar, el análisis de la varianza nos da el resultado para un contraste de hipótesis en el que decimos en la hipótesis nula estará que no explicamos suficiente variabilidad de la i, frente a si rechazamos, lo que estamos diciendo es que con este modelo sí que explicamos suficiente variabilidad de la i. Con la x explicamos suficiente variabilidad de la i. Tenemos calculadas las sumas de cuadrados que representan la variabilidad para cada una de las fuentes de variación. La primera fuente de variación es el modelo o la variable x y la segunda son los residuos o la fuente aleatoria de variación. Tenemos a continuación los grados de libertad, que son 1 y n-2, y del total, que es la suma de los anteriores, que se corresponde con n-1, n es 24.
A continuación tenemos las medias cuadráticas, que resulta de dividir las sumas de cuadrados entre los grados de libertad. Sería 4017 entre 1 y 1380 entre 22. Quedaría 4017 y 62. Finalmente, una vez que tenemos las medias cuadráticas, tenemos que calcular el estadístico F, el valor experimental de este estadístico, con los datos de la muestra. Bueno, pues este lo calculamos dividiendo las medias cuadráticas del modelo, que también se llama MCX, por ser X la variable, y la media cuadrática de los residuos, que es 62, 4017 entre 62. Lo que nos va a dar es cuántas veces es mayor la media cuadrática debida al modelo respecto a la media cuadrática de los residuos, la media cuadrática aleatoria. Bueno, pues en este caso es 64 veces mayor, por lo cual parece que explicamos bastante de la variabilidad con el modelo. Como es 64, es un valor bastante extremo, bastante alto, el valor P va a ser muy bajo. El valor P en este caso es 0,0000. Hasta ahí, hasta esa aproximación, todo ceros. Bueno, pues como es menor que 0,025, ya que nos pedían que lo hiciéramos con el 2,5%, alfa 2,5%, bueno, pues tendríamos que comparar el valor P con alfa, que es 0,025. El valor P es menor, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. Como rechazamos la hipótesis nula, estamos diciendo que, significativamente, este modelo explica suficiente variabilidad de la variable dependiente y. Es decir, con los tocones explicamos suficiente variabilidad de las larvas para hacer predicciones sobre las larvas. Bueno, pues una vez que hemos visto que el modelo es adecuado, que explica suficiente variabilidad, podemos pasar a la tabla de coeficientes. La tabla de coeficientes nos da las estimaciones de cada uno de los coeficientes estimadas por mínimos cuadrados. Cuidado no confundir estos mínimos cuadrados con medias cuadráticas, con cuadrados medios. Aquí representamos la variabilidad y aquí lo que estamos diciendo es que el ajuste que hemos hecho, que este modelo de regresión lineal, lo hemos hecho por el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados lo que trata es, de todas las posibles rectas que podrían ajustarse, elegimos la que deja la distancia desde la recta a los valores de la y mínima. Lo hace utilizando los mínimos cuadrados, esas diferencias mínimas cuadradas. Entonces, con este método de mínimos cuadrados damos las estimaciones de alfa o A es 3,00485 y beta o B, que es la pendiente, es 4,83511. Con esto tendríamos una ecuación de la recta, que la tenemos aquí abajo, que sería las larvas y es igual a, que es 3,00485, más B por los tocones, más 4,8351 por los tocones. ¿Cómo interpretamos estos dos parámetros? Bueno, pues podríamos decir que el número de larvas cuando los tocones son 0, cuando hay 0 tocones de álamos, es 3,00485. Esa es la interpretación de A o de alfa. Y para el segundo parámetro, para la pendiente, bueno, pues diríamos que por cada tocón nuevo que aparezca, va a aumentar el número de larvas en 4,83511. Como es positivo, va a aumentar el número de larvas en 4,83511. Además, al ser positiva esta estimación, al ser más 4,83511, también podemos decir que la relación que se establece entre la variable larvas y la variable tocones es creciente o positiva. A medida que una aumenta, la otra también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Es una relación creciente o positiva. Bueno, pues ese sería el modelo que nos devuelve el modelo de regresión lineal simple. Tendríamos que observar también, aquí tenemos el error estándar, que es el que se utiliza también cuando queremos construir intervalos de confianza para las estimaciones, el estadístico T,
y el valor P asociado a este estadístico P. ¿Qué contraste de hipótesis estamos haciendo aquí? Bueno, pues para cada parámetro vamos a hacer que ese parámetro es igual a 0 en la hipótesis nula frente a que es diferente de 0 en la hipótesis alternativa. Vamos a poner por aquí. Estamos diciendo en ese contraste H0, H1, que alfa es igual a 0 frente a alfa diferente de 0. Y en el de beta, beta igual a 0 frente a beta diferente de 0. Bueno, pues en este caso, el de alfa sale no significativo, 0,3961, y el de beta sí es significativo. Es decir, este modelo sí que debería tener pendiente, ya lo sabíamos también porque había salido aquí, pero bueno, como solamente tenemos una variable, sabíamos que en concreto esa iba a salir significativo, el parámetro asociado a esa variable. Si tuviéramos más, podría salir significativo si tuviéramos una regresión múltiple con más de una variable independiente. Podría salir significativa la ANOVA, mientras que podría salir luego pues algunos de estos parámetros, el beta 1, beta 2, beta 3, podría salir significativo y otros no. Bueno, pues beta sale significativo y alfa no sale significativo. Como no sale significativo, lo que estamos diciendo de alfa es que podemos asumir que alfa es 0 y beta distinto de 0. Entonces, el modelo que deberíamos ajustar sería y es igual, ya no tendríamos alfa porque es 0, sería beta por x. Podríamos eliminar esa ordenada del origen, esa constante. Bueno, con este modelo, antes de eliminar nada, vamos a ver también los resultados que salen del coeficiente de correlación, que es 0,86. El coeficiente de correlación nos da la intensidad que hay en la relación lineal entre las dos variables, tocones y larvas. En este caso es 0,86. A partir de 0,7 ya se considera que la relación lineal entre esas dos variables es buena, la correlación que existe es buena. Cuanto más se aproxima a 1, más alta será. Aquí nos da 0,86, por lo cual pasa de 0,7, se aproxima a 0,1, podría ser 0,9, 0,95, sería mejor, pero con 0,86 ya es suficientemente buena como para decir que la relación que hay entre esas dos variables sí que es interesante. También nos da el valor de R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Este coeficiente nos da una medida, sería 0,7442, si lo calculáramos. Se puede calcular con el coeficiente de correlación al cuadrado o con SCX y SCR, con las sumas de cuadrado. Bueno, pues nos da R cuadrado 0,7442, o como lo expresa aquí en porcentaje, sería 74,42%. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues con la variable X, que la variable X hemos dicho que es tocones, con la variable X, con los tocones, podemos explicar el 74,4219% de la variabilidad total de la variable larvas. Es un porcentaje bastante alto, 74% del total de variabilidad, por lo cual sí que es interesante esta regresión lineal que hemos aplicado, porque podemos explicar mucha de la variabilidad que hay en el modelo. Solamente quedaría de forma aleatoria, pues más o menos el 26%, el 25 y pico por ciento, ¿no? También tenemos el R cuadrado ajustado. Este nos servirá para comparar modelos cuando no tenemos el mismo número de variables. Por ejemplo, si ahora hiciéramos un modelo de regresión lineal con dos variables en lugar de con una,
no utilizaríamos R cuadrado, sino que utilizaríamos R cuadrado ajustado porque tiene en cuenta la diferencia de complejidad de los modelos, introduciendo en el cálculo también el número de variables. Entonces podríamos utilizar este segundo. Bueno, pues una vez que hemos visto el modelo, también podríamos quitar desde aquí directamente la constante. Si quisiéramos, hemos dicho, podríamos ejecutar el modelo de nuevo o cuando tenemos calculado ya el modelo podemos modificarlo con estos botones que tenemos aquí. El segundo de ellos es la segunda ventana que nos aparece y dijimos que aquí es donde podíamos quitar o poner la constante. Si la quitamos, le damos a aceptar. Ahora ya sigue saliendo significativo el modelo, pero solamente tiene pendiente. Fijaros aquí que es y igual a b por x. Bueno, pues ahora b es 5,29798. Antes era 4,83 y la constante era 3,00. Bueno, pues ahora si quitamos esta constante, la pendiente o beta es 5,29798, es un poquito más alta. Sigue siendo significativo este valor, esta pendiente, y el modelo que nos resulta es larvas es igual a 5,29798 por tocones. Estamos diciendo que por cada tocón que aumentemos, el número de larvas va a aumentar en 5,29798. Ha aumentado el coeficiente de correlación, ahora ya estamos en 0,969, es decir, ahora ya el modelo de regresión lineal es mejor al quitar esa constante, y el coeficiente de determinación es 0,939654 o el 93,9654%. Quiere decir que con los tocones, con la variable independiente, explicamos el 93,9654% de la variabilidad de las larvas. Es decir, hemos mejorado el modelo. Seguimos teniendo un modelo de regresión simple, pero al quitar la constante hemos mejorado el modelo. En el gráfico tenemos los puntos que representan los pares de datos de tocones y larvas, la recta que hemos ajustado que era larvas es igual a 5,29798 por tocones. Esta recta pasa por el punto 0,0. Como no tenemos una constante, cuando tocones sea 0, larvas también va a ser 0. Aquí tenemos dos bandas. Una va a ser el intervalo de confianza y otro va a ser el intervalo de predicción, la banda de confianza y la banda de predicción. La más estrecha es la que damos como banda o intervalo de confianza. Esta está hecha sobre la media, entonces es más estrecha, está más cerca de esta recta. La que presenta mayor amplitud, la que damos más amplia, es la banda de predicción o intervalo de predicción, que esta se hace con las estimaciones. Entonces tenemos ahí mayor amplitud al hacer esos intervalos. Estas podemos observarlas también cuando estudiamos las predicciones que damos para cada uno de los valores con esta recta. Vamos a poder ver la predicción que damos con la recta. Para ese valor, el intervalo de confianza para la media y para ese valor, el intervalo de predicción. Para el IGOR, para la predicción que damos. Eso lo podemos ver en el siguiente cuadro. Aquí tenemos los valores pronosticados para la y para cada uno de los valores de la x que nosotros introduzcamos. Inicialmente aparecen 2, podríamos meter más. Aquí tenemos para poder meter hasta 10. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la predicción para 6 tocones, haciendo el intervalo bilateral y estableciendo el nivel de confianza. Aquí podríamos cambiarlo también. Si quisiéramos, por ejemplo, al 97,5%, porque quisiéramos utilizar alfa 2,5, pues tendríamos que poner aquí 97,5% y tendríamos los intervalos al 97,5% para la predicción, el límite superior e inferior, y el límite de confianza
que es el intervalo de confianza superior e inferior para la media. Bueno, pues para el valor 6, si nos dieran 6 tocones, nuestra estimación de larvas, en ese caso sería 31,7879, casi 32 larvas. El intervalo para la predicción sería 12,51, 12,47, 51,10. Y para la media, el intervalo de confianza sería 27,76, 35,81. Fijaros que este es más estrecho, de 27 a 35, mientras que el de la predicción es más ancho, de 12 a 51. Bueno, pues aquí tendríamos las predicciones, los pronósticos para la I, este sería nuestro I gorro, y los dos intervalos, el de confianza y el de predicción, ajustando nosotros el nivel de confianza que quisiéramos. Además de esto, también podríamos observar el gráfico de residuos. Aquí, por ejemplo, podemos observar si los residuos que tenemos aquí, los residuos estudentizados, lo que hacemos es cogemos los residuos del modelo, la diferencia entre el valor real y el estimado, construimos una nueva variable y con esa variable lo que hacemos para que sean estudentizados, que es la palabra que pone aquí, es restarle la media a cada residuo y dividir por la desviación típica. Con eso conseguimos representar estos residuos estudentizados. Deben estar en torno al 0, de media deben tener 0, vemos el 0 que es esta recta, entonces deben estar distribuidos aleatoriamente por encima o por debajo del 0. Bueno, pues aquí parece que efectivamente están distribuidos aleatoriamente, no parece que sigan una tendencia, entonces parece que están distribuidos aleatoriamente. Y además también deben tener una varianza constante. En este tampoco hay, pues no hay evidencias, viendo el gráfico solo, de que tengan diferentes varianzas, que no haya homogeneidad de la varianza. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, si empezaran teniendo una varianza muy pequeña, que todos los datos estuvieran muy concentrados en torno a 0, y terminaran con una dispersión muy, muy grande. Aquí, bueno, pues parece que se van distribuyendo por encima y por debajo, de forma aleatoria, y tampoco cambia mucho esa varianza. También sería peligroso cuando los datos estén por encima o por debajo de 3 o menos 3. Lo que estamos diciendo con estos valores de 3 y menos 3 es que esté 3 desviaciones por encima de la media, del 0, o 3 desviaciones típicas por debajo del 0, si está por debajo de menos 3. Por encima y por debajo de 2 y menos 2 también podría ser peligroso, que haya algún residuo que esté por encima o por debajo. Lo que nos va a decir es que el valor asociado a ese residuo, bueno, pues no se ajusta muy bien a la recta que hemos calculado, y podríamos ver también si ese valor influye a la hora de calcular la recta. Entonces vamos a ver si están por encima o por debajo de 2 menos 2, ya, bueno, pues va a poder presentar algún problema respecto a la recta que hemos calculado, y si está por encima o por debajo de 3 o menos 3 va a ser un poquito peor el problema. Tendríamos que ir al dato en concreto y ver qué está ocurriendo. Aquí sí que parece que hay uno que está por encima de 2, es decir, que está alejado más de 2 veces la desviación típica respecto a la media. Esto, los residuos y los puntos influyentes, vamos a poder verlo en las últimas tablas que hemos representado aquí. Esta primera tenemos los residuos atípicos, efectivamente muestra 1, que está en la fila 14, nos dice que es el valor de la X1 y la Y22. Bueno, pues para la X1 y la Y22 nos da un valor de larvas de 5,29, nuestra predicción, por lo cual el residuo va a ser 22 menos 5, 5,29, 16,7. Este residuo es el que, al transformarlo, al restarle la media y dividir por la desviación típica, nos da 2,31, que está por encima de 2. Entonces nos dice que revisemos esa observación. Bueno, pues a lo mejor nos hemos equivocado al tomarla, o es una observación que podemos quitar porque a lo mejor la hemos tomado en algunas condiciones que no nos interesen, y a lo mejor quitando esta se ajusta mejor todavía el modelo, conseguimos un ajuste mejor. Si queremos ver si este punto es muy influyente en el modelo, podemos verlo en la última tabla. En esta nos aparece la influencia de los puntos y especialmente los que influyen más de lo que nos gustaría.
Aquí nos dice que la influencia media del punto es 0,04, es decir, si nosotros ponemos o quitamos esos puntos va a influir de media 0,04, esta medida nos da la influencia de cada punto. Aquí tenemos la media y vemos que hay dos puntos que tienen una influencia especialmente alta, que pueden influir mucho en esa recta, que son el de la fila 9 y el de la fila 24. Bueno, no coinciden, fijaros, no coinciden con el que teníamos un residuo especialmente alto. Bueno, pues estos puntos, ponerlos o quitarlos, lo que nos da es una influencia de 0,18 y 0,12. Igual que antes veíamos que estuvieran para los residuos estudentizados, que estuvieran por encima de 2 o por debajo de menos 2, o por encima de 3 o por debajo de menos 3, aquí vamos a ver cuándo están por encima de 3 veces la influencia media. Eso ya va a ser una influencia que puede afectar en cierta medida al cálculo de la ecuación de regresión que hemos hecho. Es decir, que a lo mejor si quitamos ese punto podremos ajustar incluso mejor al resto, que ese punto influye mucho en el cálculo de la recta. Y ya si está 5 veces por encima de esta influencia media, o sea, si es 5 veces mayor que esta influencia media, aquí es 0,04, bueno, pues 3 veces sería aproximadamente que sea más de 0,012 y 5 veces sería que esté por encima de 0,20, 0,04 por 5. Bueno, pues no hay ninguno que esté por encima de 0,20, pero sí por encima de 0,12 están los dos, que sería 3 veces este punto de influencia media. Entonces, estos dos puntos parece que influyen bastante en el cálculo de esa recta. Son el 9 y el 24. Bueno, si nos fijamos aquí, este es el 14, este es el 9, son los que están más alejados normalmente de la recta. Si quitásemos este punto, el 9, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor este punto está tirando de la recta hacia él, a lo mejor podría ir un poquito, con un poquito más de pendiente y se ajustaría un poquito mejor a los datos. Eso nos dice que ocurre con los puntos 9 y 24. También podríamos revisar estos dos puntos. Entonces, tanto los que aparecen con residuos atípicos como los que aparecen como puntos especialmente influyentes, podríamos revisarlos cuando estuviéramos haciendo el modelo y ver, pues a lo mejor los hemos introducido mal o los hemos tomado en otras condiciones o a lo mejor, bueno, pues es que el tocón que habíamos analizado en esos puntos en concreto, pues tiene otras condiciones especiales que, bueno, pues son atípicas ahí y que podemos eliminarlos para tener un modelo que represente mejor a la mayoría de los datos. Bueno, pues con esto tendríamos ya el modelo, lo hemos representado y hemos visto los contrastes de hipótesis asociados a los parámetros, la ANOVA de regresión para ver si se ajusta bien ese modelo, se explica bastante de la variabilidad de I. Lo hemos representado gráficamente y también los residuos, hemos visto si los residuos son adecuados para este modelo y hemos visto si hay algún valor atípico o puntos influyentes. Con esto respondemos a todo lo que nos pedía aquí. Contrastar si el número de larvas es una función lineal, bueno, pues sí que podemos representar una función lineal bastante interesante y además hemos visto que tanto el coeficiente de correlación como el de determinación estaban por encima de 0,9, por lo cual explicábamos más del 90% de la variabilidad de las larvas con la variable tocones y también la correlación que había entre ellas era bastante alta con 0,90 y algo, con 0,96, casi 97. Y explicábamos el 93,96%. ¿Vale? Bueno, con esto habríamos respondido a todo lo que nos pedía aquí. En el PDF tenéis todo lo que hemos ido haciendo calculado. Finalmente, bueno, aparece el modelo sin quitar la constante. Sí que hay que tener en cuenta que nosotros hemos mejorado incluso este modelo eliminando esa constante. ¿Vale? Al no salir aquí significativo, nosotros hemos eliminado la constante y quedaba un modelo mejor todavía, con mejor coeficiente de correlación, mejor coeficiente de determinación. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. Aquí nos dice que se han preparado 30 cultivos iguales y en cada uno se han introducido 20 colonias de estafilococos del mismo peso.
Estos cultivos se han distribuido al azar en cubetas. Cada una de las cubetas se ha mantenido a una temperatura constante durante 48 horas. Terminado ese tiempo, se ha contado el número de colonias en cada cultivo, encontrando los siguientes datos. Bueno, pues aquí podemos ver que para distintos valores de temperatura vamos a tener 6 valores de temperatura, desde 10 hasta 35, pero para cada uno tenemos diferentes observaciones, diferente número de observaciones. Vamos a repetir el 10 con 37, con 35, 32, 31, 41, 37, 36, y así hasta 35 grados con 72, 68, 70, 71 y 69. Como tenemos estas medidas repetidas, vamos a poder aplicar un contraste más, que es el de linealidad. Además de los dos que hemos hecho anteriores, de ANOVA y ver si era significativo ese contraste T para cada uno de los parámetros, también vamos a poder aplicar el de linealidad. Este se puede aplicar cuando tenemos varios valores, en este caso es del número de colonias, para la temperatura. Bueno, aquí nos dice estudiar si existe relación lineal entre la temperatura y el crecimiento de estas bacterias. En caso afirmativo, estime la recta de regresión. En caso negativo, indique cuál sería la función de regresión más ajustada a estos datos. Nos piden si hay alguna otra función de regresión que no sea lineal que se ajuste bien a estos datos. Bueno, lo normal aquí sería que tratáramos de predecir el número de colonias en función de la temperatura. Lo que vamos a tratar de hacer es que, dando un valor de la temperatura, estimar el número de colonias. Bueno, pues entonces la Y va a ser el número de colonias y la X va a ser la temperatura. Estos datos los tenemos también por aquí, grados, que es la temperatura, y el número de colonias. Por ejemplo, podemos copiarlos esta vez sin el título, sin esa cabecera. Vamos a ponerlos por aquí. Y tendríamos que introducir entonces temperatura colonias. Queremos predecir el número de colonias en función de la temperatura. Entonces vamos a ir a relacionar un factor regresión simple. La Y va a ser el número de colonias y la variable independiente va a ser la X, temperatura. Le damos a aceptar. Vamos a partir del modelo lineal simple, incluyendo la constante y calculado por mínimos cuadrados, lo que aparece por defecto. Ahora ya vamos a poner algunos resultados más. Vamos a hacer la prueba de carencia de ajuste. Esta es la de falta de ajuste, que es la que hemos dicho que se puede hacer cuando hay valores repetidos de la Y para cada valor de X. Vamos a ver los pronósticos, esto ya lo vimos antes, y también la comparación de modelos alternativos para ver otros modelos de regresión que puedan ser mejores que este de regresión lineal simple. Finalmente, en tablas también los residuos atípicos y los puntos influyentes. En gráficos vamos a dejar el modelo ajustado y residuos frente a predichos, que es el que utilizamos para ver si el modelo es adecuado. Le damos a aceptar y comenzamos con los resultados. Tenemos, para empezar, el contraste de análisis de la varianza, el ANOVA de regresión, y el coeficiente, el de los coeficientes, el que nos da las estimaciones, y el contraste T también para cada uno de estos coeficientes. Bueno, pues en el ANOVA decimos la hipótesis nula es que no explicamos suficiente variabilidad de la variable Y, que son el número de colonias, con la temperatura, frente a la hipótesis alternativa de si se explica suficiente variabilidad con la variable temperatura sobre las colonias. Bueno, pues en este ANOVA vemos que el valor P es 0,0000, que es menor que alfa. Bueno, no nos han dicho el nivel de significación, asumimos alfa 0,05, que es el 5%. Entonces, el valor P es menor que alfa, por lo cual rechazamos la hipótesis nula, decimos que el modelo que tenemos es adecuado, este modelo lineal es adecuado para
representar la variabilidad de la I, la variabilidad del número de colonias. Una vez que hemos visto esto, pues podemos dar las estimaciones de cada uno de estos dos parámetros, de la constante y de la pendiente, de alfa y de beta, y el modelo resultante sería que las colonias es igual a 24,5265 más 1,36 por la temperatura. Interpretación. Cuando la temperatura es 0, el número de colonias es 24,5265. Esa sería la interpretación de la constante. Y cuando aumenta en 1 grado la temperatura, el número de colonias aumenta en 1,36. Por cada grado que aumente la temperatura, el número de colonias va a aumentar 1,36. Además, en este caso es positiva esta estimación, es positiva, por lo cual la relación que hay entre las dos variables es positiva, creciente. El valor de la pendiente, el signo de la pendiente, más o menos, tiene que coincidir con la covarianza, con el signo de la covarianza, y también con el del coeficiente de correlación, porque en todos podemos ver si la relación que hay entre las variables es creciente o decreciente. Bueno, pues a medida que aumenta la temperatura, también aumenta el número de colonias. Al ser positiva, la estimación de la pendiente. Si fuera negativa, la interpretación, si fuera negativa, sería por cada grado que aumenta la temperatura disminuye el número de colonias. Disminuye en lo que fuera. Si fuera menos 1,36, pues disminuye en 1,36 el número de colonias. ¿Vale? Eso es si fuera negativa, decreciente. En este caso es positiva, así que ya hemos dicho la interpretación. La dejamos ahí por si en algún ejercicio sale negativa, para saber cómo interpretar. Bueno, pues con esos coeficientes calculamos el contraste de hipótesis T de que alfa es igual a 0 frente a diferente de 0 y beta igual a 0 frente a diferente de 0. Bueno, pues en ambos casos rechazamos la hipótesis nula y decimos que los dos coeficientes, los dos parámetros son significativos. Como son significativos, los mantenemos en el modelo porque son adecuados para este modelo. Bueno, pues vamos a ver cómo es la relación que existe entre las variables y cómo es de bueno el ajuste. Aquí tenemos un coeficiente de correlación de 0,9657, es decir, la correlación que hay entre la variable tiempo y colonias es muy alta, es 0,96. Recordemos que el coeficiente de correlación va de menos 1 a 1. El 1 es el máximo, aquí es 0,9657, está muy próximo a 1. O sea que esa relación que hay es muy buena. Hay mucha correlación. Y el R cuadrado es el 93,26%, lo que quiere decir que con el tiempo explicamos el 93,2686% de la variabilidad del número de colonias. Es decir, explicamos mucho, solamente dejamos al azar un 6 y pico %. Bueno, pues además de estos contrastes, en este problema podemos hacer también el ANOVA de carencia de ajuste. ¿Cómo hacemos esta ANOVA de carencia de ajuste? Bueno, pues los residuos los podemos dividir en dos. Por una parte va a ser carencia de ajuste y por otro error puro, la parte aleatoria pura. Esto de aquí es la tabla ANOVA que teníamos anteriormente. Igual, lo único que, bueno, pues solamente aparece aquí este valor P y a continuación tenemos residuo, fijaros en los grados de libertad se ve claramente, está dividido entre carencia de ajuste con 4 grados de libertad y error puro 24, que suman 24 y 4, 28, que forman los residuos. O lo que es lo mismo, aquí tenemos la suma de cuadrados 312, bueno, pues se divide en 96, que es de carencia de ajuste, y 216, que es de error puro. Aquí lo que estamos haciendo es sumar la variabilidad de la carencia de ajuste. Cuando esta carencia de ajuste sea muy alta respecto al error puro, en media cuadrática siempre, claro, es decir, la suma de cuadrados entre los grados de libertad, cuando sea muy grande, es decir que rechazamos esa hipótesis nula de que hay un buen ajuste. En este caso, la hipótesis nula va a ser que el ajuste es adecuado frente a la hipótesis alternativa de que hay una carencia de ajuste, que no ajusta bien el modelo.
Entonces, lo ideal en este contraste es no rechazar la hipótesis nula. Si no se rechaza, es que no hay carencia de ajuste. Si no rechazamos es porque en los residuos tenemos tanto carencia de ajuste, es proporcional, como el error puro, que sean más o menos similares o que sea mayor el error puro. En ese caso no rechazaremos y diremos que no hay carencia de ajuste. Bueno, pues aquí es 2,69 este cociente y el valor P es 0,0556. Por poco, si consideramos el valor alfa 0,05, no rechazamos por muy poco. No rechazamos que el modelo sea adecuado, que no haya carencia de ajuste. Entonces no rechazamos, podemos asumir que no hay carencia de ajuste. Es por poquito, es por muy poquito. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que este modelo a lo mejor en este apartado de carencia de ajuste no está muy bien, podría estar mejor, pero bueno, a nivel 0,05 no rechazamos. El modelo que hemos calculado podemos verlo aquí. Cuando lo vemos con los datos representados, bueno, podríamos representar también los datos por separado. Esto se hace en graficar, gráfico de dispersión, gráfico XY. Solamente tenemos dos variables. Y aquí diríamos que la variable Y es el número de colonias y la variable X la temperatura. Aquí veríamos el gráfico solo de los puntos. Bueno, pues parece que quizá una recta no sea completamente adecuado y sí que tenga un poquito de curvatura, que crezca un poco más rápido al principio y luego ya se estabilice un poco más, que crezca más lentamente. Esto se ve bien aquí con los puntos. También, si lo vemos en los resultados anteriores, vemos que la recta de regresión, bueno, pues empieza la mayoría de puntos por debajo de la recta, luego están por encima la mayoría y luego otra vez están por debajo. Si trazáramos esta recta, que es el ajuste, veríamos que quizá una que tenga un poquito de curvatura, otro modelo que sea que se represente con una curva en lugar de con una recta, podría ser un poquito más adecuado si encontráramos uno. Aún así, con esta, bueno, pues estaba bastante bien. Hemos dicho que era 0,96 y 93%. Bueno, pues aquí tenemos la recta ajustada, los valores de los puntos representados para cada combinación de temperatura y colonias, el intervalo de confianza, que es el más estrecho, y el intervalo de predicción o banda de predicción, que es el más amplio, para la media y para las predicciones. Estos valores podemos verlos cuando estudiamos los pronósticos. Aquí tenemos los pronósticos que damos con esta ecuación de regresión lineal simple. Para la x igual a 10, la y será 38,16. Para x igual a 35, la y será 72. Si nos preguntaran, por ejemplo, es muy habitual que nos pregunten dar una estimación. Bueno, pues dar una estimación cuando la temperatura es 42 grados, por ejemplo. Pues ponemos 42, estableceríamos el nivel de confianza para el que querríamos los intervalos. Aquí no nos han dicho nada, lo mantenemos al 95%. Esto siempre lo mantendremos el intervalo bilateral. Y tenemos para la temperatura de 42 grados, nuestro pronóstico es que va a haber 81 colonias, 81,81 colonias. La banda de predicción, que es la más amplia, será 74,89 y la banda de confianza o intervalo de confianza va a ser 78,84. Siempre que nos pidan una predicción vamos a poder calcularlo aquí. Vamos a dar un valor para la X y obtenemos uno para la Y. Y aquí tenemos todo lo que veíamos representado en ese gráfico anteriormente. Bueno, para ver si el modelo es adecuado, podríamos ver si se representa alguna tendencia. Aquí parece que hay cierta tendencia que va aumentando y luego disminuye para volver a caer por debajo de cero. Entonces quizá este modelo tendría una falta de independencia a la hora de tomar las observaciones. O sea, no ajustaría bien porque presenta una tendencia a estos residuos. Lo que no parece que cambie es que la homogeneidad de la varianza, porque bueno, pues no parece que haya mucha diferencia entre la variabilidad de estas observaciones para cada valor. No parece que vaya cambiando demasiado.
Normalmente cuando cambia mucho empieza, por ejemplo, si aquí fuera muy amplio, terminarían poco a poco, en muy poca variabilidad. Ahí sí que se vería claramente y podríamos estudiar qué hacer con ese modelo, que no sería adecuado. Aquí sí que presenta, como decimos, esta tendencia que, bueno, podríamos ver si hay otros modelos que sean más adecuados. Bueno, además vamos a estudiar los residuos y la influencia de los puntos para ver si hay algunos que sean importantes. En los residuos vemos que hay dos que están uno por encima de 2 y uno por debajo de -2. Hemos dicho que ahí ya sí que habría que estudiarlos y serían muy relevantes si estuvieran por encima de 3 o por debajo de -3. Aquí tenemos estos dos que podríamos estudiarlos, son los de la fila 3 y 14. Uno es -2,05, el residuo estudiantizado, está 2 veces la desviación típica por debajo de lo esperado, de la predicción que nosotros hacemos, y 2 veces la desviación típica en la fila 14 por encima de nuestra predicción. Bueno, pues esos dos podríamos estudiarlos y sin embargo puntos influyentes, como veis, pues no hay ninguno, no aparece ninguno. Aquí la influencia media es 0,066666. Como no aparece ninguno, no hay ninguno que sea 3 veces mayor que ese, o sea, que sea 3 veces 0,66666 o 5 veces 0,666. Si no hay ninguno que sea 3, tampoco va a haber ninguno que sea 5 veces. Bueno, pues puntos influyentes no hay. Puntos que presenten residuos atípicos sí hay. Habría que estudiar esos dos casos. Nos dice además que veamos si hay otros modelos que puedan ser más interesantes que este de regresión lineal simple. Bueno, pues esta gráfica nos da la opción de estudiar la correlación y el coeficiente de determinación de todos los modelos que nos presenta cuando marcamos aquí en tablas y gráficos. En tablas y gráficos no, en la opción anterior a tablas y gráficos. De todos estos modelos, bueno, pues los que se pueden calcular están aquí, los que no, como el logístico del Probit, que son para variables dicotómicas, estos no se calculan, el resto sí que están aquí. Vemos que va, bueno, siempre es de menor a mayor, están ordenados de menor a mayor el coeficiente de correlación y consecuentemente también el R cuadrado, porque el R cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación. Bueno, pues el que consigue mejor coeficiente de correlación y también el mejor coeficiente R cuadrado, coeficiente de determinación, es el modelo cuadrado de y raíz cuadrada de x. Y cuadrado en función de raíz cuadrada de x. El modelo de regresión lineal lo tenemos aquí. Fijaros que este modelo es más sencillo, el modelo de regresión lineal, pero aún así explica el 93,27% frente a un 94% del cuadrado de y raíz cuadrada de x, que ya es más complejo. Solamente es un 1,6 más o menos por ciento, mientras que la correlación también es solamente, bueno, pues 0,965 a 0,974, también 0,9 más o menos, ¿no? Por encima. No es mucho. También tenemos aquí un modelo más sencillo, que sería el cuadrado de y, este es un poco más sencillo, solamente cuadrado de y sin incluir la raíz cuadrada de x. Fijaros que es casi igual que el de cuadrado de y raíz cuadrada de x. Siempre hay que intentar buscar un equilibrio entre que el modelo sea muy exacto, sea muy bueno y que sea muy complejo. Entonces, si tuviéramos que elegir, por ejemplo, entre estos dos, probablemente nos quedaríamos con el segundo, porque solamente la diferencia en el coeficiente de correlación es de 0,0004 y en el coeficiente de determinación, que es 0,9486 o 0,9479, también sería 0,0007. O sea que sería poquísima. Y nos quitaríamos esta raíz cuadrada de x, que le da una mayor complejidad también a la explicación, a la interpretación del resultado. Bueno, vamos a ver estos dos modelos, podríamos hacerlos igual, regresión, o sea, relacionar un factor, regresión simple, o también podríamos cambiarlo aquí. En lugar del modelo lineal, decir, bueno, pues ahora quiero hacer, hemos dicho, el y cuadrado raíz cuadrada de x. Le damos a aceptar. Nos cambia esto, ya nos dice
en el resultado, aquí vemos que es y cuadrado raíz cuadrada de x, lo que pasa que en lugar de poner y al cuadrado es igual a más b por raíz cuadrada de x, lo que hace es que siempre despeja en función de la y, para que nosotros al sustituir aquí un valor de la x, directamente nos devuelva el valor de la y. Siempre se despejan así. Entonces, como es y cuadrado es igual a más b raíz cuadrada de x, como es al cuadrado, hacemos la raíz cuadrada para poder despejar la y y tenemos raíz cuadrada, SQRT es raíz cuadrada de a más b por raíz cuadrada de x. Este sería el modelo. Bueno, pues este modelo es significativa la ANOVA, los dos parámetros son significativos y aquí tenemos cómo se calcularía. Las colonias son iguales a raíz cuadrada de menos 2960 más 1326,86 por la raíz cuadrada de temperatura. Veis que ya es un poco más complicado de interpretar que el que teníamos inicialmente de regresión lineal simple. El coeficiente de correlación efectivamente era más alto, como hemos visto, en 0,97 y el de determinación 0,9485. Bueno, pues esta sería una de las opciones. Otra sería mantener el modelo de regresión lineal, o también hemos visto el de y cuadrado. Y cuadrado sería, como sería y cuadrado es igual a más bx, al despejar haríamos la raíz cuadrada, sería y es igual, para despejar sería raíz cuadrada de a más bx. Bueno, pues este modelo también sería bastante bueno. Es significativo aquí, pero fijaros que, vemos que en general el modelo está bien, es bueno, explica la variabilidad de la y con la x, de las colonias con la temperatura, pero al hacer el modelo sobra la constante. Vemos que la constante no es significativa. Bueno, pues podríamos quitarla también y ajustar ese modelo. Así veríamos modelos de regresión. También, como hemos visto que tenía una... Bueno, en el gráfico podemos ver que esta ya se ajusta mejor con la curva. Vemos que es un poquito curvado y por eso se ajusta un poquito mejor. También podríamos hacer, ya que tiene esta curva, algún modelo con un polinomio. Es decir, expresar la y en función de la x, pero no solamente de la x de forma lineal, sino que fuera de la x, pues que fuera y es igual a más bx, por ejemplo, o alfa más beta 1x, más beta 2 por x cuadrado, más beta 3 por x cubo. Podríamos establecerlo en función de, pues podríamos ver cuál es el que mejor ajusta de polinomios. Vamos a hacer uno sencillo, solamente para que veáis cómo se hace. Relacionar un factor de regresión polinómica. La y hemos dicho que era el número de colonias y la x la temperatura. Le damos a aceptar y aquí tenemos que establecer cuál va a ser el orden de ese polinomio. Si queremos que sea x y x cuadrado va a ser 2, x cuadrado de x cubo va a ser 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a mantener 2, le damos a aceptar y podemos sacar, pues resultados similares a los que teníamos en regresión. Aquí será el resumen del análisis. Podemos sacar prueba de carencia de ajuste, en este caso sí, tendría sentido también. Los intervalos de confianza, pronósticos, residuos y puntos influyentes. Gráfico del modelo ajustado y residuo frente a predicho, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos el polinomio que tendríamos que es de segundo grado, el intervalo de confianza y la banda de predicción, así como los puntos también representados. Bueno, aquí tenemos el ANOVA de este modelo, sería 0, 0, 0, 0, por lo cual sí que explica suficiente variabilidad de la y con la x, con la temperatura. Y aquí tendríamos también tenemos cada uno de los parámetros, alfa, beta 1, beta 2. Alfa es la constante, que es 13,46. Beta 1, 2,53. Ya no es la pendiente porque no tenemos solamente 1. Ahora ya es beta 1 y beta 2 es el que acompaña a la x al cuadrado. Bueno, pues para esto tenemos estos contrastes T individuales ya para cada uno de los parámetros, que también son significativos, resultan significativos, por lo cual mantendríamos estos tres parámetros en el modelo. ¿Cómo quedaría esa ecuación de la regresión? El número de colonias es igual a 13,4658, que es la constante. Es el valor que toman las colonias cuando la x es 0. Cuando tenemos la temperatura 0, pues tendremos 13,4656. Esa es nuestra estimación. Más 2,5378 por la temperatura menos
en este caso es negativo, menos 0,0262862, nos da con bastantes decimales, por la temperatura al cuadrado. Tendremos temperatura y temperatura al cuadrado. Si pusiéramos 3, tendríamos otro más con temperatura al cubo. Podríamos probar. Bueno, pues así tendríamos el modelo. También tendríamos el de falta de ajuste. Aquí veríamos que no rechazamos, por lo cual parece que no hay falta de ajuste en este modelo. Esto, repetimos, solamente se puede hacer el de falta de ajuste cuando tenemos varias observaciones de la y para cada valor de la x. Bueno, aquí tenemos los intervalos de confianza para las estimaciones. Esto podríamos calcularlo nosotros también a mano. Solamente aparece aquí, pero bueno, podríamos hacerlo nosotros también a mano con el error estándar. Las predicciones, como teníamos en el modelo anterior, con la banda de confianza y la banda de predicción, y los residuos atípicos, que aquí aparece uno, de la fila 14, que supera el 2, el 2,44. Y finalmente tenemos los puntos influyentes. Tenemos aquí la influencia en la primera columna. Es 0,1 la influencia media. Aquí no hay ninguno que supere 3 veces el valor de la influencia media. Aún así, bueno, pues sí que dice que estos son los 3 puntos más influyentes a la hora de calcularlo, entonces podríamos revisarlos también. Bueno, pues con esto tendríamos el ajuste polinómico también. Hemos visto ya 2 de regresión. Bueno, el de regresión lineal simple y otros 2 de regresión diferentes, no de regresión lineal, el de la y cuadrado y el de y cuadrado frente a raíz cuadrada de x, y también este ajuste polinómico. Bueno, aquí en este teníamos el 95% de r cuadrado. Podríamos compararlo con este r cuadrado, o como tenemos x y x cuadrado, también podríamos utilizar el r cuadrado ajustado. Bueno, pues con esto hemos visto 2 ejemplos en los que incluimos toda la información de modelos de regresión, correlación, coeficiente de determinación, cómo comparar modelos, dar intervalos de confianza y bandas de predicción, cómo hacer predicciones, observar los residuos y también si hay puntos influyentes. Vamos a ver, dentro de la relación de ejercicios, vamos a ver el primero de ellos. Vamos a hacerlo. Y os quedarán para vosotros para que podáis practicar otros 2, el 2 y el 3 de esta relación. El primero nos dice que para contrastar que la dilatación de un cierto material depende de la temperatura mediante una función lineal, se han tomado 10 barras iguales de ese material, se han calentado a temperaturas distintas y se han observado los aumentos de longitud con los diferentes aumentos de temperatura que se reflejan en la siguiente tabla. Entonces tenemos aumento de temperatura, bueno, pues ha aumentado 15, 17, 19, 21, así hasta 33 grados, y con ello ha aumentado la longitud 25, 26, 28, así hasta 54, 10 elevado a menos 2 centímetros. Bueno, aquí nos dice que suponiendo que las dilataciones de la barra para una temperatura dada siguen leyes normales, vamos a asumir que sigue una distribución normal porque vamos a aplicar contrastes paramétricos, como la ANOVA o el contraste T. Entonces es importante decir que siguen una distribución normal o comprobar que sigue una distribución normal, si no nos lo dicen. Además, con varianzas iguales, efectuar el contraste de un ANOVA o ADEVA de regresión a un nivel de significación del 5%, calcular el coeficiente de determinación de la regresión y estimar la dilatación media esperada de una barra si se calienta a 30 grados. Aquí nos pide todo. Primero, calcular ese ANOVA, dar los coeficientes, los diferentes parámetros y coeficientes de determinación, podemos dar también el de correlación y dar una estimación para la temperatura de 30. Bueno, pues vamos a introducir estos datos. En este caso no los tenemos en un fichero de datos, vamos a tener que introducirlos. Vamos a meter por aquí aumento de temperatura y aquí vamos a poner aumento de longitud. Bueno, pues en aumento de temperatura tenemos 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 y 33.
Tenemos 10 datos y por aquí en la longitud 25, 26, 28, 31, 36, 40, 43, 48 y 54. Bueno, ya tenemos los datos aquí introducidos. Ahora ya vamos a ir a relacionar un factor regresión simple. Introducimos en la i, queremos ver en función de la temperatura cuánto aumenta la longitud. Aquí nos indica contrastar que la dilatación de un cierto material depende de la temperatura. Entonces, si esta es la que depende, si la dilatación es la que depende, esa va a ser la i. Bueno, pues la longitud es la que depende y la temperatura es la independiente. Le damos a aceptar. Mantenemos el modelo lineal con constante y por mínimos cuadrados. Y vamos a introducir, aquí solamente tenemos una medida, no vamos a poder hacer la prueba de carencia de ajuste. Carencia de ajuste es cuando tenemos diferentes medidas de la y para la x, pero sí vamos a poder hacer todo lo demás. Vamos a ver los residuos predichos, los residuos frente a los predichos, residuos estudentizados frente a predichos y gráfico del modelo ajustado. Bueno, pues comenzamos con la nova y vemos que esta nova es significativa. Las medias cuadráticas del modelo, explicada por la x, son mucho mayores que las residuales, por lo cual la razón f de estos dos es 143, que es un número muy grande, muy extremo, y el valor p muy pequeño, 0,0000. Bueno, con esto ya sabemos que rechazamos la hipótesis nula, por lo cual explicamos bastante variabilidad de la i, de la longitud, con la temperatura. Podemos ver la estimación de estos parámetros y los contrastes de hipótesis para cada uno de ellos. Lo primero que vemos es que el contraste de hipótesis para intercepto no es significativo, por lo cual no es diferente de 0. Bueno, aquí se traduce como intercepto del inglés directo, que es una traducción un poco mala. En inglés es intercept, la ordenada, la constante. Entonces, lo traducen como intercepto. Para nosotros es la constante, el valor a o alfa. Alfa es menos 2,4, no significativo. Beta sí es significativo. Bueno, pues antes de ponernos a interpretar, bueno, sí que sale el coeficiente de correlación 0,97, que es muy alto, y el de determinación 94. Vamos a ver cómo quedaría el modelo sin esa constante. Le damos aquí, quitamos la constante y ahora ajusta mucho mejor. Aquí es el coeficiente de correlación 0,99 y R cuadrado 99,63, altísimo. Vemos que sale significativo la nova y también el contraste para la pendiente. Bueno, pues la pendiente de nuevo es positiva, como nos ha dado en todos los ejemplos anteriores, por lo cual la relación es directa o creciente, positiva. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta la longitud. En concreto, por cada grado que aumente la temperatura, aumentará 1,5 centímetros por 10 a la menos 2 la longitud. El coeficiente de correlación es 0,9981, es casi 1. Hay una relación casi perfecta, casi exacta. Es altísimo el coeficiente de correlación, muy buena, muy alta la correlación que hay entre temperatura y longitud. Y R cuadrado lo que nos dice es que con la temperatura explicamos el 99,63-67% de la variabilidad de la longitud. O sea, explicamos casi todo. Solamente dejamos al azar el 0,5643, 0,50 y tantos. Poquísimo, muy bajo. Bueno, aquí tendríamos la ecuación de la recta, longitud en función de la temperatura, y podríamos verla representada aquí, sería la ecuación de esta recta. Aún así, fijaros que parece que empieza con valores por encima de la recta, luego abajo, quizá una curva ajustaría incluso mejor. Ajustaría incluso mejor con estos valores. Lo vemos también en los residuos. Vemos claramente que aquí sí que hay una curva, por lo cual a lo mejor hay un modelo con una curva que ajuste mejor. Bueno, aquí podríamos dar el pronóstico. Nos han dicho para un valor de 30 grados, ¿cuál sería el pronóstico que daríamos? Bueno, pues opciones de ventana, 30, para 30 grados, pronosticamos que va a aumentar la longitud en 45 centímetros por 10 a la menos 2.
El intervalo de confianza para la media va a ser 43-47 y para la predicción 39-50, que vemos que era el más amplio. Hemos dicho que era el más estrecho es el de confianza, el más ancho es el de predicción. Bueno, pues con esto también podemos ver que hay un residuo atípico, que es el que está en la fila, el que está relacionado con la fila 10. Para la X 33, la Y en realidad era 54 y nosotros hemos dicho que es 49 con nuestro modelo, por lo cual el residuo es 4 y pico, y el residuo estudiantizado, restándole la media y dividiendo por la desviación típica, es 2,57, por lo cual está 2,57 veces la desviación típica, o sea, por encima, 2,57 veces. Bueno, pues este ya, como está por encima de 2, sí que sería importante ver cuál es esta observación, la de la fila 10, y a qué se debe esta medida tan diferente de nuestra predicción. También podríamos ver si hay algún punto influyente, en este caso no hay ninguno, parece que todos influyen, bueno, pues más o menos de media es 0,1 y no hay ninguno que esté 3 veces o 5 veces por encima de este valor. Bueno, pues lo último que nos quedaría por ver sería, ya hemos dado toda la información que nos pedía aquí, habría que escribirlo, habría que escribir las respuestas, claro. Habría que poner cuál es ese modelo. Hemos hecho el contraste, hemos visto que era significativo, al 5%. Hemos calculado el coeficiente de determinación y también el de correlación, que eran 0,99 y 0,99 y pico, en ambos casos. Y hemos estimado la dilatación media en longitud para 30 grados. Hemos dado esa estimación. Incluso podríamos dar, como tenemos ahí, los intervalos de confianza y de predicción. Bueno, pues hemos dado todo lo que nos pedía. Ahora ya simplemente, para rematar, vamos a ver si hay algún modelo que fuera mejor, aunque ya mejor que esto es difícil, pero aún así, fijaros que este es el lineal, que es el que hemos hecho nosotros. Bueno, pues todavía hay 4 modelos que ajustan un poquito mejor. El mejor sería el modelo multiplicativo, o raíz cuadrada doble, también sería 0,9995. Vamos a ver el multiplicativo, simplemente por ver cómo ajustaría esa curva. Aunque si quisiéramos simplicidad y nos quedáramos con un coeficiente de correlación de 0,99, podríamos quedarnos incluso con este. Pero vamos a ver el multiplicativo para ver que ajusta un poquito mejor. Podríamos ir aquí, hemos dicho, a relacionar un factor, regresión simple y hacerlo todo de nuevo. O aquí, en este botón, podríamos darle también para cambiar el modelo a multiplicativo. Aquí lo tenemos, multiplicativo. Vamos a incluir la constante que la habíamos quitado antes y dejamos mínimo cuadrado. Bueno, pues el modelo multiplicativo es y es igual a a por x elevado a b, entonces el parámetro b va a ser el exponente de la variable temperatura, con lo cual vamos a tener ahí una curva. Vemos que sí que es un poquito curvado, pero muy poquito, no, tampoco mucho, y aún así este es el que mejor ajusta. Bueno, pues con este modelo igual a 0,437 por x elevado a 0,989 ajustamos un poquito mejor, pero debido a esa complejidad quizá nos podríamos quedar con el modelo que nosotros habíamos hecho, el modelo de regresión lineal simple. Fijaros que podríamos quitar la a y dejar solamente y es igual a x elevado a b porque la a no es significativa. No es significativa. Bueno, podríamos ir mejorando el modelo o comparar con otros. Bueno, pues con esto hemos visto ya los ejercicios de regresión que podemos hacer con diferentes tipos de regresión. La principal es la regresión lineal, es la más utilizada y la más sencilla. Y también hemos visto otras opciones, los contrastes que se hacen, qué puntos influyen o los residuos y demás. Con esto terminamos la práctica 5 de regresión y correlación. Podéis hacer vosotros más ejercicios de los que tenéis ahí en la relación, otros 2, o los que habéis hecho en clase también podéis comprobarlos con estas graphics para ver si os salen exactamente los mismos resultados y afianzar así todo lo que hemos ido viendo en esta práctica.